Me gustaría hoy celebrar, de algún modo, aunque ya estamos en abril, el Día de la Biblia. El Día de la Biblia. ¿Cuántas Biblias tenéis en casa? A ver. ¿Dos? ¿Dos? ¿Quién tiene más de tres? ¿Cuatro? Vamos sumando manos. Yo creo que ya tengo unas 300, lo digo porque a lo mejor no tenéis tantas ni falta que hace. Pero bueno, todos tenemos muchas Biblias en casa, especialmente los que hemos conocido al Señor desde niños y nos regalaron una en el bautismo y nos regalaron otra cuando nos casamos y nos regalaron otra pues cuando fue nuestro aniversario. Es hermoso tener la Biblia con nosotros. Mirad, la Biblia no siempre fue un libro. Cuando pensamos en la Biblia, pensamos en un libro. Pero si fuéramos de visita a una sinagoga, nos encontraríamos que en la sinagoga leen las escrituras hebreas, el Antiguo Testamento, ¿correcto? El Antiguo Testamento, no el Nuevo, porque el Nuevo son las escrituras cristianas que se escribieron tras la vida, muerte y resurrección y ministerio del Señor Jesucristo. Y nos encontraríamos aquí detrás, justo aquí donde tenemos el bautisterio antiguo, una especie de armario muy parecido a este, donde el rabino de la sinagoga tiene almacenados los rollos. Los rollos. Los libros, históricamente, no eran así, eran rollos. Rollos de un considerable tamaño. Algunos son tan altos como María, por ejemplo, ya de una altura de 1,20 m. Están escritos sobre papiro, sobre pergamino, la mayoría de ellos, y están enrollados. Por eso dice el pasaje del Evangelio que cuando Jesús llegó a la sinagoga, dice que le dieron el libro del profeta Isaías, le dieron el rollo del profeta Isaías. Y cuando terminó de leer, dice la Reina Valera, enrolló el libro. Claro, evidentemente el libro no se enrolla así, sino que se pliega sobre sí mismo. Se lee sobre la mesa, una gran mesa, y se va pasando de esta manera para que vaya, pasando los versículos, capítulos y versículos. El mes de marzo es el mes en el que habitualmente se celebra el Día de la Biblia. Y es un mes especial porque ese día, en marzo, concretamente el 4 de marzo de 1804, nació una institución que todavía hoy sigue trabajando, que es las Sociedades Bíblicas Unidas. Las Sociedades Bíblicas Unidas traducen, editan y distribuyen Biblias desde hace más de 200 años, en todo el mundo, en muchas lenguas, en algo así como 450 lenguas, y en 2.800 lenguas podemos encontrar algún fragmento de la Escritura traducido. Es el libro más vendido de la historia, el más difundido, el que está en todas las casas, incluso en aquellas casas en las que no son cristianos evangélicos, porque los evangélicos sí que tenemos muchas Biblias. En algunas casas hay una sola Biblia, quizás, que es la de la primera comunión, que no lee nadie, pero es un buen recuerdo de aquel día que está ahí en la biblioteca, que le regalaron al niño o a la niña cuando fue ese día tan especial. Bien, es paradójico que la Biblia, siendo el libro más difundido, el libro más editado, más distribuido en el mundo, a lo largo de 200 y pico años se calcula que se han distribuido algo así como algunos miles de millones de Biblias en todo el mundo, en Venezuela, en Rumanía, en Colombia, en España. En España desde 1833, cuando vino el misionero Jorge Borrow, que empezó a distribuir la Biblia en un país analfabeto y muy difícil, ¿verdad?
Sin embargo, la Biblia es un libro desconocido o muy poco conocido. Si tú le preguntas a una persona por la calle, ¿usted cree en Dios? 7 de cada 10 te dirán sí, a mi manera, sí creo en Dios. ¿Y tiene usted una Biblia en casa? Sí, creo que hay una. ¿Y la leen ustedes alguna vez? No, es un adorno y es un recuerdo muy bonito. El 6% de los españoles, el 70% dice creer en Dios, pero solo el 6% lee la Biblia, conoce algo de la Escritura y tiene una familiaridad con la Biblia. Por lo tanto, si uno cree en Dios, pero no cree en el Dios de la Biblia revelado en Jesucristo, yo no sé en qué Dios están creyendo. ¿Tú lo sabes? ¿Te lo puedes imaginar? Yo sí, yo me lo puedo imaginar. Un Dios, digamos, más parecido a un Dios pagano, un Dios que me favorece, como dicen nuestros hermanos de América Latina, un Diosito, como si fuera un talismán en el bolsillo, al que yo le pido cosas y me protege y demás, pero no es el Dios de Jesús de Nazaret. Juan 1,18 dice, a Dios nadie le vio jamás. Su único Hijo, Jesucristo, es el que le ha dado a conocer. Por tanto, si no conocemos a Jesús de Nazaret, su Hijo, no sabemos de qué Dios estamos hablando. Podemos imaginarnos un Dios justiciero, un Dios duro, implacable. Podemos pensar en un Dios, pues no sé, distorsionado, imaginado, pero no en el Dios que vino a revelarnos Jesús de Nazaret. Como homenaje a la Biblia, en esta tarde hemos leído un texto no fácil, gracias Robinson por el esfuerzo que has hecho con tantos nombres, un texto complicado, pero es un texto muy revelador de la importancia que ya tenía para el pueblo hebreo la ley de Dios y lo que para ellos eran los libros, los 5 libros de la Torá, la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Números o Libro del Desierto y Deuteronomio. Ahí que está comprendida toda la ley, los mandamientos, lo que hay que respetar, lo que hay que guardar, las fiestas, todo lo que está regulado para el culto, etcétera, etcétera. Tenéis que entender y tenemos que recordar y pensar que el pueblo de Israel, reino del norte, y el reino de Judá, reino del sur, fueron ambos reinos invadidos, saqueados, expoliados y deportados. Una deportación es que yo llego a tu casa, a tu país, y te saco de ahí y te llevo a otro lugar, y te desarraigo, y te pongo lejos de tu templo, tu Dios, tus costumbres, tus ritos, etc. Esto lo vivió el Reino del Norte en el año 721 y después, posteriormente, 100 años después, 120 años después, aproximadamente, el Reino del Sur. Fueron deportados, primero por los babilonios y después primero por los asirios y después los babilonios y después el pueblo persa, que fue el imperio que aglutinó a todos estos. Bien, suponed és que sou d'Alginet, o que sou de altres pobles, o ustedes que vienen de Venezuela, queridos hermanos, que han dejado atrás una tierra, unas costumbres, un país, una determinada problemática, o los que sois de otros lugares. Lo vais a entender perfectamente. Los que somos de aquí quizás nos cueste un poco más entenderlo. Imaginaos que a nuestros abuelos, bisabuelos y tatarabuelos se los hubieran llevado pues de Alginet, qué sé yo, a Jerez de la Frontera, un lugar en España muy alejado, o el norte de África, o el África subsahariana, lejos.
Y durante 5 generaciones, si no 6, vuestros ancestros hubieran vivido en ese otro lugar alejado. En ese lugar. Imaginaoslo por un momento. ¿Qué hubiera pasado si 120 años después volvéis aquí y os encontráis que ya no se parla valencià, que se parla una altra llengua, que ya las costumbres han cambiado, que lo que nos costaban nuestros abuelos ya no se practica? En 6 generaciones es perfectamente posible aniquilar cualquier rastro cultural y lingüístico. Esto es lo que le pasó al pueblo de Israel. Cuando regresaron del largo exilio babilónico persa, al regresar se encontraron en una tierra devastada que tuvieron que reconstruir. El templo lo tuvieron que volver a levantar. Ya no era el templo de Salomón tan hermoso, tan esplendoroso, era el templo de Zorobabel, que era un templo mucho más modesto, y tuvieron que reconstruirlo todo. Nehemías 8, el texto que ha leído Robinson, nos lleva directamente a ese momento. Y además tenéis que pensar que la ley, la que les habían leído los padres, los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos, aquello se había olvidado, había caído en el olvido. Porque vamos a hacer una prueba. ¿Tú te acuerdas de tu padre, no? De tus padres, ¿te acuerdas perfectamente? ¿Sí? ¿Sí, no? ¿De los abuelos? Bien. Vamos avanzando. ¿Y de los bisabuelos? ¿Conociste a tus bisabuelos? A lo mejor recuerdas el nombre. Yo me acuerdo que se llamaban Mercedes y Fermín, mis bisabuelos. Yo conocí a mi bisabuelo Fermín hasta los 14 años, pero ya no sé cómo se llamaban mis tatarabuelos, ni nadie me ha hablado de ellos. Su memoria se ha extinguido. Bueno, para los que somos creyentes, sabemos que Dios está guardando esa bendita memoria para la eternidad, si creyeron en Él. Pero observad cómo 4, 5, 6 generaciones atrás ya hemos perdido toda referencia de los que nos precedieron. Esto es muy serio, muy interesante, porque aquí nos encontramos con un momento en que quizás había una ligera idea de la ley, de los 10 mandamientos, de las fiestas de Israel, de la Pascua, de los tabernáculos, de la fiesta de las cosechas, de las semanas. Había una cierta referencia, pero se había perdido la costumbre. Y no solo la costumbre, sino la noción de lo que los ancestros les habían legado. Entonces, mirad el texto. Voy a ver que nos lo proyecten. Vamos a leer hasta el texto, hasta el versículo 13. Dice, entonces, ya una vez que han reconstruido muchas cosas, Esdras, el gran escriba, junto con Nehemías, el gran gobernador y reconstructor, aquí se juntan el poder civil y el poder religioso, juntos convocan al pueblo, juntaron al pueblo como un solo hombre, dice la Escritura, de una manera unánime, cohesionada, donde en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Jerusalén tenía muchas puertas, como Valencia. Valencia tenía 11 puertas, de las cuales solo quedan 2, las Torres de Serranos y las Torres de Quart, pero había 9 más. Y la ciudad se cerraba por la noche. Por eso cuando llegabas tarde y te encontrabas la ciudad cerrada, te encontrabas a la luna de Valencia, mirando las estrellas, hasta el día siguiente. Las ciudades se cerraban, ahora no se cierran, ahora están todo el día abiertas,
todo el año abiertas, a todas horas. No descansa nunca la gran ciudad. ¿De acuerdo? En la puerta de las aguas. El agua siempre está asociada en el mundo hebreo a la ley. A la ley. ¿Qué le dijo Jesús a la samaritana? Si bebieras del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. Aunque te bebas ahora 3 litros de agua, mañana te aseguro que volverás a tener sed. Pero hay un agua de vida, que quita la sed de una vez y para siempre. Esa es el agua de la que habla Jesús. Yo soy, le dice a la samaritana, el camino, la verdad y la vida. Si bebieras de mi agua, no tendrás sed jamás. Pues aquí, qué casualidad, o no, el pueblo es convocado en la puerta de las aguas. Porque, ¿qué? Van a escuchar la ley. Después de 120 años, después de no recordar prácticamente nada, van a escuchar la ley otra vez. Y es interesante reparar en las reacciones del pueblo. Dice, dijeron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés. Trae el libro. Venga, trae el libro. ¿Cómo sería? ¿Así? ¿Cómo era el libro? Un rollo importante, ¿eh? Seguramente redactado y copiado para la ocasión. Porque entonces no había 3 Biblias, 5, 10, 15 en las casas. Había un rollo y estaba en el armario del templo. Uno, que lo trajeran y la cual el Señor había dado a Israel. ¿Qué día era este? Dice que era el primer día del mes séptimo. Nosotros contamos los meses de enero a diciembre, ¿no? ¿Cuál es el primer mes del año? Enero. El último, diciembre. Bien, los judíos se rigen por el calendario lunar y tienen un calendario ligeramente modificado. Meses de 29 días y después hacen sus ajustes, ¿vale? El primer día del mes séptimo es el 1 de enero para los judíos. Porque el 7 es el número perfecto para el pueblo de Dios. El 7. ¿Lo sabías? El 7 es el número perfecto de Dios. Por lo tanto, es el primer mes del año. Y el primer día del mes séptimo es para nosotros, ¿qué? El 1 de enero. Qué bonita manera de empezar el año, ¿eh? ¿Os gusta? ¿Lo practicamos este próximo año? El 1 de enero de 2026, a las 6 de la mañana, porque dice que era desde el alba hasta el mediodía, a las 6 de la mañana os espero a todos aquí, aunque nos pelemos de frío. El 1 de enero, a las 6 de la mañana, que es al alba. ¿Bien? Dice así: el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, como nosotros aquí hoy. Todos. Y de todos los que podían entender. ¿Qué significa esto? Que todos, incluidos los niños pequeños con uso de razón, estaban invitados a la lectura. Los que podían entender. Desde el alba hasta el mediodía, desde las 6 de la mañana a las 12 del mediodía. 6 horas escuchando la Biblia, escuchando la Torá, escuchando la ley de Dios. ¿Aguantarías tú? Si ya con 1 hora estamos nerviositos que nos tenemos que ir a casa. Bien. Desde el alba al mediodía leyó el libro frente a la plaza que está, una vez más, delante de la puerta de las aguas, en presencia de quién, lo reitera, de hombres, de mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. El escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera. Este no es de madera, este es de piedra, pero estaba más elevado. ¿Estáis viendo las similitudes?
Y junto a él se encontraban, no los vamos a leer, una serie de nombres que son levitas, sacerdotes y levitas, que al parecer eran los más ancianos, los más mayores. Ahora vais a entender por qué. Hilcías, Masías, Peaías, Misael, Malquías, Absum. Abrió, versículo 5, pues Esdras el libro ante los ojos de todo el pueblo, pues estaba más alto que ellos. ¿Os imagináis la escena? Estaba ahí más alto, todo el mundo atento. Estamos hablando de una cantidad de gente, a lo mejor no inferior a 10.000 personas. Y a voz, no hay altavoces, no hay medios de grabación, hay que proyectar la voz, si no, no te entiende nadie. Y cuando la abrió, el pueblo entero estuvo atento. Lo abrió. ¿Qué va a pasar? ¿Hay expectación? ¿Hay expectación por conocer la ley del Señor? Ya lo creo que sí. Bendijo entonces Esdras al Señor, Dios grande, y todo el pueblo alzó sus manos y respondió, ¿qué? Amén, amén. Y se humillaron y se postraron al Señor, rostro en tierra. Aquí los levitas, que son más nombres, los mismos nombres anteriores, mirad qué interesante es esto. Hacían entender al pueblo la ley. ¿Qué significa esto? Algo más que eso. La traducían. Después de 6 generaciones, el pueblo de Israel ya no hablaba hebreo. Hablaba una variante dialectal del hebreo que es el arameo, que es la lengua que hablaba Jesús. Elí, Elí, lama sabactani, Abba, talita cum. Estos restos de palabras del Nuevo Testamento son restos del arameo que hablaba Jesús, porque Jesús hablaba en una lengua coloquial, popular, el arameo. Estas personas estaban escuchando leer, como si yo estuviera ahora leyéndoos la Biblia en inglés y necesitara un traductor que os va traduciendo al castellano lo que estoy diciendo. Hacían entender al pueblo la ley, la estaban traduciendo. Por eso ahora vuelvo a hacer una referencia a la Biblia. La Biblia es el libro más traducido del mundo, lo he dicho antes, a 2.800 lenguas, a las que haga falta, para que llegue hasta el último rincón de la tierra, hasta los esquimales, hasta donde prácticamente no hay presencia humana, donde se hablan lenguas y dialectos minoritarios, a las zonas amazónicas, a las zonas polinésicas, hasta ahí llevar la palabra de Dios. Hacían entender la lengua al pueblo mientras éste se mantenía atento en su lugar y leían claramente el libro de la ley y explicaban su sentido. ¿Qué quiere decir esto? Es que esto no se entiende bien porque es la lengua de nuestros padres. Y hacían un esfuerzo de traducción y de adaptación del texto a los nuevos oyentes. De modo que entendieran la lectura. Entonces el gobernador Nehemías, el sacerdote y escriba Esdras y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a toda la congregación: hoy es el día consagrado al Señor. No os entristezcáis ni lloréis. ¿Os imagináis a 10.000 personas llorando? Llorando. Cuando tú recibiste la palabra del Señor y cambió tu vida y tu corazón, ¿qué es lo primero que experimentaste? Pena, arrepentimiento, dolor,
contrición. Seguramente le dirías al Señor, Señor, ¿cómo es posible que te haya ofendido tantas veces y tantos años y haya hecho sufrir a mi familia tanto tiempo? Cuando la palabra llega a los corazones y a las personas, el efecto que produce tiene que ser de dolor y de tristeza, al menos momentánea. Después viene el gozo y la alegría de la salvación. Pero al principio lo que la palabra provoca es tristeza. Tristeza de ti mismo. Pena de ti mismo. No os entristezcáis ni lloréis, pues todo el pueblo lloraba. ¿Está aquí? Todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Os lo imagináis? Habéis estudiado los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Lágrimas. Guardarás el día de reposo. Lágrimas. No matarás. Lágrimas. ¿Por qué? Pues porque la palabra duele. Cuando la palabra golpea la conciencia de aquella persona que se abre al Espíritu y a la palabra, tiene que experimentar dolor. Dolor. Arrepentimiento. Contrición. El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, dice Isaías. Pero, ¿qué les sugieren Nehemías y Esdras? Les dijeron, id, comed alimentos grasos. Esto para los que tenemos colesterol es un poco... Comed grosuras. Esto, bueno, hay que entenderlo en su contexto. Es decir, carne de la buena, ¿vale? Cebados, animales cebados, Bebed vino dulce. El vino dulce no es el vino peleón, es un vino más refinado. Y enviad porciones a los que no tienen nada, es decir, compartid vuestra comida con otros, porque eso es lo que tiene que hacer la comunidad cristiana. Comer y compartir. Porque este es un día consagrado al Señor. No os entristezcáis, no tengáis pena, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. Y también los levitas calmaban a todo el pueblo al decirle, imaginaos 10.000 personas por grupos, por miles, tranquilos, tranquilos, no lloréis más, no lloréis más, no lloréis más. Ya sé que la palabra de Dios duele, pero ahora es momento de fiesta y de celebración. Callad, es día santo, no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, en el sentido de comunión sana, no de fiesta, digamos, pagana, sino de celebración, de ágape fraternal, de comunión. Obsequiar porciones, es decir, compartir el alimento con otros y gozar de gran alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Como homenaje a la Biblia, lo mejor que podemos hacer es reconocer que cuando Dios nos habla por su Espíritu a través de ella, nos tiene que dar... Mira qué bien, voy a jugar con esto. Nos tiene que dar un golpe, nos tiene que tirar de espaldas. Primero, el dolor. ¿Cómo te he ofendido tantos años, Señor? ¿Cómo he sido tan torpe? Estabas ahí y no te veía. Estabas ahí y no te veía. He querido hacer las cosas por mi cuenta y me he equivocado 1000 veces. Y 1000 veces me he caído y 1000 veces me he levantado. Pero ahora, Señor, por tu gracia, he pasado a formar parte de tu familia, como el padre del hijo pródigo que recoge a su hijo, que se había perdido, que estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida.
Demos gracias al Señor por su palabra, porque la tenemos con nosotros. Mónica tenéis Biblias para regalar. Celebra el Día de la Biblia regalando una Biblia a alguien. Nunca sabes dónde vas a sembrar la semilla, dónde va a caer. Antes de que la iglesia de Alginet naciera en 1893, con toda seguridad ya había Biblias circulando por esta zona y por Carlet, que fueron traídas desde Valencia por los misioneros. Y en Valencia igual, primero, antes donde se levantó una iglesia, antes se sembró la palabra. Es casi una ley. Es casi una norma. Por lo tanto, tenemos que inundar este pueblo y todos los que podamos con la palabra del Señor. El próximo día 1 de mayo, y estoy haciendo publicidad, vais a vivir una experiencia muy grata, porque siempre hemos sido, o sois, poquitos, una familia pequeña, gracias a Dios, creciendo, pero cuando veáis 300 o 400 hermanos que vienen a compartir el día con vosotros, aprovechad la ocasión. ¿Para qué? Para acompañarles, para estar con ellos, hacer deporte, una visita cultural. Algunos harán evangelismo de forma espontánea y natural, compartirán la palabra, folletos, irán por las casas, se presentarán, no lo sé. Este es un país libre. De momento, para compartir el evangelio no necesitamos un permiso del ayuntamiento. Pero tenemos que hacerlo juntos, como comunidad, cohesionados y dando gracias a Dios porque tenemos la palabra escrita y la palabra también en nuestros corazones. Que el Señor bendiga